Saludos amigos, bienvenidos a Iglesia Online. Ya saben que este es un programa en donde unos sacerdotes hablamos sobre los acontecimientos de la Iglesia, acontecimientos de la vida, desde siempre el tono religioso y desde esta dimensión del Evangelio. Gracias Javier Monroy por estar con nosotros. Gracias a ustedes. No está en Roma, ahora está aquí en Cuernavaca, Morelos, donde nos ha acogido muy bien el padre Daniel Portillo. Gracias. Muchas gracias a ustedes por venir. Que viene desde la Universidad Pontificia de México. Y con nosotros está Felipe Monroy. Él es periodista, en el ámbito religioso es experto. Bienvenido, Felipe, gracias por estar con nosotros. Como siempre, un placer saludarles, acompañarles en esta transmisión. Muy bien. Vamos a hablar de la jornada de las comunicaciones sociales. El año 2021 va con el lema Ven y lo verás, comunicar encontrando a las personas cómo y dónde están. El Papa Francisco va al dedo, ¿no? Y sobre todo va apuntando a todo lo que es la cultura del encuentro. Yo quisiera que nos compartiese, Felipe, cómo vive un periodista la jornada de comunicación social, un periodista católico, desde el área religiosa, cómo lo vive en el ámbito periodístico, comunicativo en el que te mueves tú. Pues en realidad cada año tenemos esta expectativa, no solamente del tema que esto lo ha inaugurado Francisco, adelantarnos unos 3 o 4 meses antes de publicar el mensaje, nos adelanta el tema. Eso es que ya sabemos el tema del mensaje que estará por publicar él a finales de enero en la fiesta de San Francisco de Sales, para después vivir la jornada en mayo del 2021. Ya tenemos el tema y esto nos ayuda a que a lo largo, al final de este año, pues nos centremos un poco a reflexionar y a compartir algunas ideas que después seguramente contrastaremos con el mensaje del Santo Padre. Pero el mensajes para la jornada de las comunicaciones sociales que nos ofrece cada año el Pontífice, y esto nos lo ofrecen justamente ya hace más de 50 años, ininterrumpidamente cada año, pues siempre es una oportunidad de reflexionar si estamos en sintonía con las búsquedas de la cristiandad, las búsquedas de la verdad, las búsquedas del encuentro con el prójimo, del semejante, a través de los esfuerzos que hacemos los diferentes profesionales o gente aficionada a la comunicación, porque nada más tiene que ver con los profesionales. Y en este año en particular me llama mucho la atención, obviamente que ha estado marcado por la pandemia. El Papa Francisco pues sugiere que el tema para el próximo año de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales tiene que ver con el encuentro. Ven y lo verás es la insistencia que el Papa ha tenido a lo largo de su pontificado, incluso destacando algunos santos de la historia de la Iglesia que han hecho justamente eso, alcanzar, tocar el cuerpo de Cristo, tocar la llaga, la herida abierta, como lo decía la religiosa mexicana santa, que nos indicaba justamente que no es fácil encontrar las historias, no es fácil encontrar qué decir o qué aportar en la comunicación si no se está en el encuentro con el otro, si no se sale y si no se pone uno justamente en la misma dimensión, en el mismo terreno, en el mismo espacio, a veces en los mismos aprietos. Y no solamente es el tema de la Jornada Mundial de las Comunicaciones, en la encíclica que Fratelli Tutti, que el Papa justamente nos ha ofrecido en este año, pues está esta parte de la ilusión de la comunicación que él critica fuertemente y tiene justicia en criticar, y que la única manera para evitar la ilusión de la comunicación es justamente el encuentro, es experimentar la realidad con el otro. Pues así lo vivimos los periodistas, vivimos una reflexión que nos ofrece el Papa y lo tratamos de bajar un poco a nuestra realidad y saber en dónde estamos haciendo algunos aciertos y dónde tenemos algunos hierros para poderlos remediar. Felipe, la jornada de comunicación social tiene una finalidad en la Iglesia, ¿no? Y básicamente la finalidad nos la marca el Papa Francisco en este tono que sí, como dices muy bien, está
trayendo toda la enseñanza suya que constantemente nos viene diciendo, ¿no? Del encuentro, del tocarnos unos a otros, de abrazarnos y de hacerlo allí donde están las personas realmente, ¿no? Que es lo que dice el título de la jornada. Allí donde están, en ese lugar, en ese momento. Entonces, cuando hablamos de la jornada sobre la comunicación social, no se está hablando exactamente de los medios de comunicación social. Se está hablando de lo que es, desde la fe, comunicarnos las personas. Y yo creo que este aspecto de humanización sería como el más característico de todo el pontificado del Papa Francisco, pero creo que de la fe en sí misma, ¿no? De nuestra fe católica. Bueno, hay que decirlo, estamos todavía en el 2020 y la Jornada Mundial para las Comunicaciones Sociales y el mensaje de este 2020 ha tenido justamente este tema de la historia personal, la historia de los pueblos, cada uno de los pueblos, la historia de la salvación como la historia de la humanidad misma, pero la historia de cada uno de nosotros y la historia de las personas en las realidades que nosotros como comunicadores tenemos que aproximarnos. Y no solamente, insisto, como profesionales de la comunicación, sino todas aquellas personas que hacen un servicio de comunicación, de búsqueda de la verdad, de encuentro con la realidad y de acompañamiento con las personas. Eso es comunicar en el sentido estricto de la palabra. Y sí, en efecto, el Papa, más allá del tema de los medios y los mecanismos de transmisión, las diferentes herramientas, de una u otra manera van mejorando, van cambiando nuestras expresiones y la manera en cómo podemos ponernos en contacto. Pero lo que no cambia y lo que realmente necesitamos recuperar es la mirada justamente a las historias de las personas y a las realidades en las que se desenvuelven. Si ir más allá, ustedes recordarán que, por supuesto, con el tema de la pandemia, muchos de los países que han tenido, como México, grandes pues bajas de personas, muchas muertes, muchas estadísticas que indican cómo va conduciéndose la epidemia en sus diferentes realidades, en sus contagios, en las defunciones, etcétera. Vemos solamente estadísticas o vemos números. Hoy mismo se está hablando de más de 100,000 muertos por COVID en México, pero lo que no sabemos son las historias. Y el Papa nos lo había dicho en febrero pasado, es más, en octubre pasado, cuando había anunciado justamente el tema para este año. Y es que nos olvidamos que detrás de cada una cifra, detrás de cada estadística, incluso de cada ideología o posicionamiento ético, moral o político que vemos en los medios de comunicación, hay una historia y necesitamos encontrarla, no necesariamente para abrazarla, para acogerla al 100%, sino para tratar de entender que detrás hay intereses, hay necesidades, hay búsquedas, algunas legítimas, otras pues están muy mediadas por los intereses mundanos. Pero sí hay una historia que nosotros necesitamos conocer, necesitamos también alcanzar, abrazar y tratar de corresponder también en este intercambio de ideas. Y el Papa ha sido muy claro en esto. Necesitamos ir más allá de la técnica y de la sofisticación de las herramientas. Tenemos que recuperar lo central de la comunicación, que es el encuentro, la historia personal, la historia de los pueblos, la historia de la salvación. Y por supuesto el horizonte, la mirada hacia el futuro y la mirada puesta justamente al horizonte que deseamos construir como sociedad, como humanidad, como pueblos en medio de esta casa común que nos ha regalado Dios. Es increíble esto que estás comentando porque, por un lado, esta jornada de las comunicaciones nos viene a nuevamente evidenciar los medios tan inmediatos que tenemos el día de hoy, pero que no podemos hacer a un lado la necesidad del encuentro y sobre todo viene a darle la revalorización de la persona misma, ¿no? Como un principio de encarnación, como la teología misma de la encarnación, visto en el mismo mensaje a través de la insistencia continua de que las personas resultan fundamentales para el encuentro. No hay comunicación sin encuentro y no hay encuentro sin personas. Pareciera la lógica que va siguiendo este discurso y este mensaje. ¿Qué te parece a ti, sobre todo en este contexto concretamente eclesial, donde cada vez nos resulta, se me viene a la mente, por ejemplo, aquella fuerte crítica que hacía
el sociólogo polaco Zygmunt Bauman al fundador de Facebook cuando decía que Facebook ha hecho muy cercano a los lejanos, pero muy lejano a los cercanos. Me hace pensar que tanto eso pudiera ser parte también de la iglesia, es decir, hoy que tenemos tantas vías de comunicación tan inmediata y aún así no sepamos comunicarnos a través del encuentro entre las personas. Pues en efecto, es que uno de los fenómenos que evidentemente ustedes conocerán muy bien, todos los que nos ven lo habrán experimentado de una u otra manera, es el distanciamiento de pensamiento, de intereses por la segmentación que las diferentes herramientas de comunicación nos ofrecen. Hoy el tema de la persona queda, la persona vinculada a su espacio de comunidad, a su familia, en primer lugar, a su comunidad, a su pueblo como identidad local, pues queda pues sujeta a la voluntad que cada uno de los individuos en su deseo y en su oportunidad de consumo de comunicación o de consumo de servicios de comunicación elige. La elección, que por sí es buena, se pierde cuando hay un mar gigantesco que nos distancia de los códigos de referencia, de los códigos de lenguaje incluso, o de los posicionamientos culturales a los que estamos acostumbrados, no solamente en terrenos de cristiandad o no cristiandad, de occidentales y orientales u otras localidades, sino la distancia justamente de búsquedas integrales como comunidad o como grupo humano necesitamos tener y necesitamos recobrar. Algo que, pues, insisto, creo que el Papa Francisco lo entiende perfectamente y por eso nos ha ofrecido a través de su encíclica Hermanos Todos, justamente este llamado, un llamado muy cariñoso y también, pero también preocupante sobre esta disolución entre la identidad comunitaria y la individualidad. La individualidad, que insisto, per se, y la libertad de elección no es negativa, es muy positiva, pero que al estarse engañando en sus libres elecciones individuales o de consumo egoísta, pues se alejan justamente del más próximo, insisto, incluso de sus propios familiares o de las necesidades de su comunidad más inmediata. Vamos a un momento, un espacio de pausa. Esto es Eclesia Online y enseguida volvemos. Seguimos en Eclesia Online, con nosotros está el padre Javier Monroy, está también el padre Daniel Portillo, también hay otro Monroy, pero es padre de sus hijos, de su hija, es periodista, Felipe Monroy, él es periodista, experto en la materia religiosa. Gracias por estar con nosotros. Bueno, a ver, Felipe, hay muchas preguntas aquí, vamos por orden, primero Daniel, luego el padre Javier, luego un servidor. Adelante. A mí me ha inquietado mucho el pensar, por ejemplo, que un mensaje, particularmente porque estamos acostumbrados a que los mensajes que llegan de Roma pierden como una cierta aplicabilidad o una cierta, algo muy concreto que la gente tendría que visualizar, vivir o proponer, ¿no? De parte de la Iglesia para cualquier persona que puede leer el mensaje. Me gustaría pedirte si, pensando tú en las familias que nos están escuchando en este momento, algún tipo de idea que pudieras tú proponerles a las familias sobre el mensaje mismo que hemos estado reflexionando sobre la jornada de comunicación. Sí, y tienes toda la razón, Padre Daniel. Los documentos que vienen de Roma a veces necesitaban muchos intérpretes, pero con Francisco no hay mucho espacio para la traducción, es muy claro. Ideas varias, en realidad pensando en encontrar la historia de las comunidades y encontrarnos con el otro, acercarnos a su realidad para poder encontrarnos con él y sus propias necesidades, pues a través justamente de estas herramientas de comunicación contemporáneas que nos son de mucha ayuda en estos momentos en las que por supuesto están todos invitados a permanecer en la medida de lo posible en sus hogares
y guardando estas medidas sanitarias para cuidar entre todos y cuidarnos todos. A través de las redes sociales o a través de estas plataformas de encuentro digital se pueden hacer muchos encuentros, se pueden encontrar con sus vecinos, con los parroquianos mismos, con el sacerdote de su comunidad, con las religiosas que estén también en su territorio, preguntarles tal cual cuáles son sus necesidades, cuáles son sus historias, cuáles son sus inspiraciones, sus esperanzas, sus miedos, los gozos y las alegrías, pero también las fortificaciones que seguramente que también tenemos con ellos, y ellos seguramente las tendrán. Descubrir las necesidades, seguramente en cada una de las comunidades hay pues niños que necesitan auxilio en esta materia de educativa, para poder sobrellevar de mejor manera este encierro, estas clases a distancia. Hay muchos, por ejemplo, que no tienen el mejor acceso a los medios de comunicación, al internet. Hay experiencias locales muy bonitas en las que algunas familias o personas de la comunidad con mejores posiciones o más aventajadas les facilitan a los estudiantes la red de Wi-Fi para poderse conectar o una computadora para poder hacer esta formación en línea, que ha sido pues la única manera, al menos en este país, de poder mantener a los chicos en las clases. Y así también, por supuesto, hay gente que necesitará alimento, como Cáritas, una red, y la propia red jesuita ha hecho un gran servicio en esta pandemia. Pero la creatividad yo creo que debe ser mucha, y a mí se me agotarán las ideas, pero seguramente a los que nos estén escuchando tendrán muchísimas más ideas muy concretas para ayudar a su comunidad, y más inmediata, ¿no? A su parroquia, a la gente de sus vecinos, a la red vecinal. Allí se pueden hacer muchas cosas, incluso a través de estos medios de comunicación, sin necesidad de salir mucho de casa. Hablamos, Felipe, de la comunicación social, hablamos de una cultura del encuentro, de convertir en carne, en abrazo, en cercanía, lo que llamamos comunicación, ¿no? Hablamos de que esto lo tenemos que ir aprendiendo todos, y pues bueno, la pregunta del padre Daniel que acabas de responder, pues necesitamos medios, ¿no?, para que esto lo aprendamos, de cómo tiene que llevarse a la práctica. Pero eso son como enseñanzas que damos a otros. Yo quiero apelar un poco a ti, que nos cuentes de ti, ¿de acuerdo? ¿Cómo has vivido tú como periodista, cómo vives esta etapa de pandemia, este 2020? ¿Cómo lo has vivido como periodista y como periodista de fe? Porque la comunicación, no sé, si tú eres... Yo no sé mucho de cómo funciona el mundo de la comunicación al detalle, pero me imagino que hay periodistas que les gusta estar por la calle, ¿no? Y no se ha podido estar por la calle. No sé, ¿cómo has vivido tú personalmente? ¿Nos puedes dar ese testimonio de vivencia de la comunicación social y de buscar encuentro como transmisión de la fe? Justo, Javier. En efecto, pues en realidad es una situación que a todos nos ha afectado mucho. Personalmente, sí me siento fuertemente limitado por el contacto con las demás personas, por los espacios celebrativos, conmemorativos o de encuentro en los que coincidíamos. Muchos ya amigos, conocidos, por supuesto colegas del gremio. Y ahí es donde también crece mucho la comunicación, no solamente por estar en el mismo evento o interés periodístico profesional, sino también porque en esos espacios se comparte un poco de la vida, cómo se encuentran sus matrimonios, sus familias, sus vecinos, sus necesidades económicas o los conflictos laborales en los que están inmersos. Hasta antes de la pandemia había una cercanía muy concreta, se sigue viendo a través de estos medios de WhatsApp, etcétera, pero cuando nos reuníamos los periodistas en algún evento, pues platicábamos un poco de las situaciones tan difíciles que vivía el gremio en materia de derechos laborales, o la crisis laboral que existía entre los periodistas hasta antes de la pandemia. Después de la pandemia, en realidad ha sido muy poca la información la que hemos tenido de los demás. Solamente en los grupos en los que de repente participamos, nada más vemos como semana tras semana desaparecen. Desaparecen es una palabra fuerte para el tema, pero salen del grupo 10 o 12 colegas y no los volvemos a ver, no sabemos más de ellos. Y aunque es difícil buscarlos, pues lo hemos intentado, y pues se han dedicado a otras cosas. Y ha sido difícil no poder estar allí con ellos, etcétera.
Pasa igual con muchas otras realidades. De una u otra manera, los espacios celebrativos, por ejemplo, de la Iglesia Católica, que son muchas muy cíclicas o, digamos, recurrentes y algunas extraordinarias, ahí también siempre había sido una oportunidad de encontrarse con buenos amigos, conocer nuevos. Y pues eso pues, ha quedado muy limitado, ¿no? Personalmente, pues, sí me hace falta poder estar en calle, estar con todo lo conocido y con todo lo por conocer, pero también al mismo tiempo creo que ha sido un momento interesante de encontrar un poco el silencio, el recogimiento, saber cuáles son las verdaderas necesidades que personalmente tengo para mi formación, para mi desarrollo, para la convivencia con mi familia. Y en vez de estar corriendo todo el tiempo, a todas horas, pues también ha sido un remanso obligatorio para poder reflexionar qué es lo que realmente vale la pena y es importante en la vida. Con ese agradecimiento, de poder mantenernos un poco tranquilos y de reencontrarnos un poco en las necesidades de nuestra persona y de nuestro oficio. No solamente andar tras las prisas, tras el reloj, sino valorar lo que realmente es importante de lo que hacemos todos los días. Brevemente, porque el tiempo se nos va. Yo quisiera 2 palabras sobre el informe McCarrick. ¿Qué opinas de él? Y la otra cosa, ¿sientes a la Iglesia de México como aliada en los medios de comunicación a la hora de hablar del tema de los abusos sexuales? Así, breve. Así, breve. Muy concreto, el informe McCarrick ha cambiado para siempre, de una vez por todas, el modelo de comunicación social de la Iglesia Católica, y que evidentemente empieza en Roma, y creo que los demás episcopados, conferencias nacionales tendrán que ir entendiendo. No va a ser fácil que lo entiendan, pero la manera de transparentar los procesos de investigación, la confianza que el propio Vaticano, el propio Santo Padre ha tenido en un periodista experimentadísimo como Andrea Tornielli para hacer una especie de prólogo a este gran informe y divulgarlo urbi et orbi a todos lados, a todas las ciudades, pues ha sido un cambio verdaderamente trascendental para el modelo de comunicación al que conocíamos. Lo digo por 2 cosas. Uno, evidentemente, hay muchas cosas que siempre institucionalmente se mantienen bajo resguardo, bajo secreto. Muchas se comprende que quedan así, pero en estos casos, evidentemente, no se trata de una situación que deben quedar en resguardo, porque sí es de interés social y es de interés para que todos podamos encontrar mejores caminos de protección a los menores y a las personas vulnerables. Esto por un lado. Pero por lo segundo, el informe afortunadamente entierra un lenguaje que muchos le han llamado el vaticanés, que es un lenguaje que es propio de la Iglesia Católica, es muy propio de los monseñores y de la curia romana, en la que se puede decir muchísimo sin llegar a nada en concreto o no decir realmente lo importante. No hay carnita, hay mucho verbo, hay poco detalle y poca carnita interesante en esto. Y el informe, a pesar de que es abundante, 461 páginas, no tiene desperdicio de ninguna manera. No hay frases extraordinarias, no hay párrafos copiados de otros documentos, Hay carnita, hay elementos esenciales, y esto a veces nos falta mucho. Respondiéndolo de si la Conferencia Episcopal de México acompaña en estos procesos o va acoplándose a estas dinámicas actuales de comunicación, creo que lo intenta, creo que ha hecho grandes esfuerzos, pero todavía está muy lejano en entender que este lenguaje, y a veces decir demasiado, pero no llegar a nada en concreto, sigue siendo una piedra complicada de la que seguimos tropezando todas las diócesis y por supuesto la Conferencia del Episcopado. Hay grandes documentos, hay grandes comunicados, están muy bien escritos, se tienen que palomear y tienen que ser verificados como 50 veces antes de salir al público, y al final quizá a veces pueden salir 6 o 4 párrafos, pero no hay nada que comunicar. A veces una muy buena intención, a veces una muy buena cita de algún pasaje bíblico, algunas veces algunas citas del pontífice en turno,
pero no hay nada que nos desvele y descubra lo que realmente hay en interés en el corazón del episcopado mexicano. Entonces es un proceso en el que espero que justamente con este ejemplo del caso McCarrick, con este informe, con esto que ha sucedido en Vatican News, pues nos anime a todos, anime a los episcopados, a los obispos, a las congregaciones religiosas a ser mucho más asertivos en la comunicación, más concretos y más transparentes en este servicio que necesitamos para poder avanzar juntos, para construir buena historia juntos. Felipe Monroy, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias Javier Monroy, gracias Daniel Portillo. Gracias a ustedes por seguirnos aquí en Iglesia Online. Nos vemos en el próximo programa.